Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la rendición de cuentas de los titulares de las entidades. Como es de conocimiento para muchos funcionarios y personas que trabajan en el sector público, el plazo para presentar la rendición de cuentas de los titulares de la entidad venció el 31 de marzo. Si bien es cierto, en el Perú la rendición de cuentas ha ido evolucionando y ha ido presentando mejoras sustanciales, pero sin embargo para muchos aún resulta un tema un poco incómodo. No porque de repente sea engorrosa o porque no exista una norma que da la directriz a realizar o el camino a seguir para cumplir con esta rendición de cuentas, porque existe una norma que es la directiva número 016 del año 2022, sino porque eh, obliga a algo que no todas las gestiones están dispuestas a hacer, que es mostrar la realidad tal como es. Durante años, o si nos volcamos hace unos años atrás, las rendiciones de cuentas era el clásico escenario donde el alcalde, la autoridad, los funcionarios exponían todos los proyectos que habían hecho y se limitaba en un mero discurso técnico de hablar: hicimos este proyecto, hicimos este otro proyecto y bla, 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 ¿no? Los llenamos a los asistentes con documentación que muchas veces ni leían, ¿no? Que a las finales cumplían con la finalidad, que era de realizar la rendición de cuentas, pero que no se ajustaban a la verdad. Hoy eso ha venido cambiando un poco y a veces ese cambio resulta un poco incómodo. Actualmente la rendición de cuentas se sube a través de un aplicativo implementado por la Contraloría General de la República, y en este aplicativo ya se está estandarizando la información. La rendición de cuentas dejó de ser ya un mero documento decorativo para convertirse ya en un instrumento de control real. Eh, a través de este aplicativo, los datos se interrelacionan, se cruzan, se validan, se sincronizan, se comparan y sobre todo estos quedan expuestos una vez publicado para que cualquier ciudadano pueda acceder a estos informes de rendición de cuentas. Esto significa que ya no basta con decir que se hizo de repente tal o cual proyecto, sino que ahora hay que demostrarlo con indicadores, con resultados y con evidencia, porque la Contraloría está accediendo a algunos sistemas administrativos. Ahora, el obstáculo que se presenta al momento de rendir cuentas es que muchas entidades no se acoplan todavía a la finalidad primordial que cumple esta obligación, porque estas rendiciones de cuentas ponen en evidencia proyectos paralizados, por ejemplo, presupuestos mal ejecutados, indicadores que nunca se midieron. Vemos los datos ahí, pero no sabemos por qué se dan esos datos, cómo se interrelacionan, y decisiones o acciones que se han tomado sin tener el debido sustento técnico. Y frente a esto, las entidades toman dos caminos sencillos. El primero, asumir la realidad y publicar la realidad tal como es, ¿no? Porque eso nos va a permitir corregir. Y el segundo es maquillar la información y seguir igual, tal como está, porque a las finales cumplí con rendir mis cuentas. Y lamentablemente, la mayoría de instituciones toman el segundo camino. Entonces, ese es uno de los mayores riesgos que existen en el actual sistema implementado por la Contraloría, ¿no? Porque la mayoría de las entidades lo toman como un cumplimiento formal, ¿no? Sin un impacto real. Cuando la rendición de cuentas se debería hacer no solamente para evitar salir en el documento, en la publicación que realiza el MEF, donde se nos dice entidad omisa, ¿no? Sino que deberíamos hacerlo por mantener la esencia real de rendir cuentas, de que la población conozca qué está haciendo la entidad. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que la entidad sepa en qué está fallando para poder corregir. Cuando los equipos trabajan contra el reloj, sin planificación, llenando solamente los formatos, porque hace unos días
La mayoría de funcionarios estaban apurados, llenando un formato por acá, por allá, sin validar si los datos eran los que verdaderamente exponían la realidad, ¿no? Y esto prácticamente nos conlleva a entregar una rendición de cuentas sin valor, porque lo hacemos a última hora, porque no contrastamos datos, porque no nos reunimos para analizar los indicadores. Y con esto no se está transformando nada, no se está ayudando en nada. Aquí es donde los líderes, las autoridades, los funcionarios o los gestores públicos tenemos bastante trabajo por hacer, sobre todo en las rendiciones de cuentas, porque la rendición de cuentas debemos tomarla como una herramienta para tomar mejores decisiones, porque al rendir cuentas debo saber qué indicadores todavía están en rojo, qué brechas todavía tengo por cumplir. Otro de los puntos es una oportunidad para ordenar la gestión, porque analizo todos los sistemas administrativos, analizamos el funcionamiento de cada gerencia, cada oficina, y con ello me va a ayudar a corregir, me va a ayudar a tomar decisiones. Y el tercer punto es que con la rendición de cuentas vamos a ayudar a recuperar la confianza con la ciudadanía, porque estaremos informando las cosas como son, en base a la realidad. Pero sobre todo debemos entender, debemos tener bien en claro que la transparencia, explicar los datos como son, no nos debilita. Deberíamos tener en cuenta que eso más bien nos fortalece, porque nos ayuda a mostrar nuestros errores para poder corregirlos. Entonces, este proceso de rendición de cuentas, desde mi humilde punto de vista, ha evidenciado ciertas falencias que tenemos que ir corrigiendo, y nos vislumbra pues de que no todas las entidades o los gobiernos están preparados para gestionar con resultados. Y eso no es solamente un problema técnico, sino que es un problema también de la cultura organizacional que existe en las diferentes entidades del Estado. Mientras nosotros sigamos viendo, o los funcionarios o los que trabajamos en las diferentes entidades, sigamos viendo esta información como un riesgo, no vamos a desarrollarnos, no vamos a mejorar. Debemos ver estos resultados o esta información como un activo, porque esos datos hay que utilizarlos, hay que sacarles el jugo, hay que aprovecharlos para tomar decisiones, hay que aprovecharlos para corregir, porque si no estaremos atrapados en una gestión reactiva, que estamos pendientes de los ataques para reaccionar, desordenada y poco transparente, porque estaríamos maquillando los datos, maquillando la información. Entonces, el reto tiene que ser no solamente cumplir con la directiva, no solamente cumplir con el plazo que se nos da para publicar el informe de rendición de cuentas. El reto debe ser que esta rendición de cuentas sirva para gobernar mejor, que nos ayude a gobernar mejor a través de las mejores decisiones, a través del panorama que nos arroje este informe de rendición de cuentas. Esto implica que en adelante deberíamos nosotros, los gestores o funcionarios públicos, de integrar la información entre lo que estoy informando con el presupuesto, ¿no? Para saber que mis gastos van alineados a los diferentes objetivos estratégicos. Debemos tomar decisiones también en base a la evidencia que me está arrojando estos informes o estos anexos que publicamos. Debemos medir lo que realmente importa, no solamente lo que la ley nos dice y nosotros lo hacemos como máquinas, como robot, por cumplir con fechas, por cumplir con plazos. Y debemos comunicar los resultados en cualquier proceso o en cualquier etapa de una manera clara a la ciudadanía, porque hay un cierto distanciamiento entre la gestión pública y la ciudadanía por falta de confianza. Entonces tenemos que recuperar esta confianza. Les comparto esta reflexión porque justamente en estos días, mientras realizaba la rendición de cuentas de mi entidad, he podido analizar este tipo de situaciones, y yo creo que, si bien es cierto se han dado estos avances sustanciales, todavía queda por mejorar o afinar algunos detalles para que se dé una verdadera rendición de cuentas. Muchas gracias.